¿Te imaginas llevar un zapato como sombrero o un escritorio como vestido? Pues en el mundo de la diseñadora que vamos a hablar hoy, era uno más de sus diseños. Hoy vamos a hablar de Elsa Schiaparelli, para quien lo imposible era posible. Bienvenidos al mejor canal de moda, aunque la gente no lo sepa todavía. Disclaimer muy rápido: si llegas hasta el final del vídeo, eso quiere decir que te he caído bien y por tanto, comenta porfa, suscríbete y sígueme en redes porque voy publicando más cositas de las que voy publicando por aquí por YouTube. Elsa Schiaparelli era una diseñadora extravagante, teatral y sobre todo recordada por ser la archienemiga de Chanel. Chanel de hecho decía o se refería a ella no como una diseñadora, es decir, no como una igual, sino como esa italiana que hace vestidos. Vamos a empezar su historia por el principio. Y ya voy a adelantar que la historia de Schiaparelli obviamente es de una mujer de éxito, pero no de una niña pobre que lo consigue todo. Porque realmente Schiaparelli nace en el seno de una familia aristócrata italiana, por lo tanto en una posición social muy alta y con una capacidad económica muy buena. Sí que es cierto que esto no quiere decir que tenga una vida fácil, porque de hecho su madre es bastante pesada y de hecho es muy despectiva hacia ella por su aspecto físico. Parece ser que a la madre le parecía que Elsa pues era fea y se lo hacía saber. Pero bueno, Elsa, en un alarde de teatralidad, lo que hizo fue llenarse la cara de tierra, ponerse semillas con la intención de que naciesen flores en su cara y así pues ser más guapa para su madre. Esto no deja de ser una representación de lo extravagante y lo teatral que ella era desde pequeña y que la va a acompañar y probablemente sea una clave para el éxito de ella como diseñadora. Muy joven, y gracias a esta capacidad económica y posibilidad que los padres le brindaron, se fue a Londres a estudiar y aquí conocería a un profesor que sería su primer marido. Se casaría con él muy rápido, siendo muy joven, y se trasladan a vivir a Nueva York. Esto va a ser el principio y el fin. Va a ser el fin de su matrimonio, pues porque este señor la deja tirada con su hija, lo que va a hacer que Elsa llegue a la conclusión de que en la vida va a querer depender de un hombre, pero también va a ser el principio de su carrera. No es fácil la estancia en Nueva York porque, bueno, es un nivel de vida muy caro y su hija cae enferma, por lo que su amiga Blanche, que parece ser que era una aristócrata muy importante de la época, la convence para que se mude de nuevo a París porque el estilo de vida era mucho más barato. En palabras de la propia Elsa, si me he convertido en lo que soy, se lo debo a dos cosas distintas: la pobreza y París. La pobreza me obligó a trabajar y París hizo que me gustara. Claro está que gracias a los contactos que tenía Elsa, su llegada a París fue bastante fácil. Entró en contacto con los artistas más importantes de en torno a 1919, que es cuando vuelve, ¿no? Y además, esto le va a permitir entrar en contacto también con Paul Poiret. Paul Poiret era un diseñador muy importante en esos años, del cual ya he hablado en un vídeo, te lo dejo por aquí por si te apetece verlo. Y una de sus amigas era muy fan de Poiret, es decir, compraba mucho. Entonces Elsa lo conoció y quedó prendada por sus diseños, por la extravagancia de sus diseños. Aquí, Poiret lo que hizo fue literalmente llenarle los armarios a Elsa con sus propias prendas y también la impulsó a que crease su propia marca. Entramos en los años 20 y aquí será cuando Elsa empiece a diseñar, empieza a producir. Aquí hay que tener en cuenta, por un lado, que Paul Poiret empieza a estar de capa caída, ¿no? Es como que sus diseños empiezan a quedar desfasados. Y por otra parte, el deporte ya ha irrumpido, ya se ha convertido en un fenómeno de masas. El deporte afecta mucho a la moda, como ya hablé en el vídeo de la semana pasada, que te lo dejo por aquí por si te apetece verlo también. Y Chanel es la que se abandera de esa moda cómoda, de esa moda libre, ¿no?, que el deporte requiere. Schiaparelli empieza por propia necesidad, porque pues no encuentra ropa deportiva, ¿no?, ese tipo de ropa de prendas de lana, por ejemplo, cómodas y de libertad, que le quedasen bien. Entonces lo primero que hizo fue diseñar un jersey blanco y negro, que fue una auténtica sensación. Tal fue así que su amiga Blanche y la señora Harley deciden invertir para que Schiaparelli haga una primera colección cápsula, que también es un éxito, y esto lo que va a hacer es impulsarla a seguir diseñando. Sí que es cierto que aquí será Monsieur Kahn el que le vaya financiando todas estas colecciones sucesivas. En este momento será cuando ocurre el primer hecho histórico, ¿no?, en la historia de Schiaparelli, que es la aparición de este jersey. Este jersey
revoluciona el diseño. Es un jersey en color oscuro con el contraste blanco, con ese trampantojo del lazo en el cuello, y que dista mucho de lo que estaba haciendo por aquella época Chanel, ¿no? Demuestra, ¿no?, en cierto modo, pues ese jugar con la moda. Tanto es el éxito del jersey que un fabricante estadounidense le encarga a Schiaparelli 40 jerseys y 40 faldas a juego, y Schiaparelli acepta en el momento. Curiosamente, es algo un poco vertiginoso. ¿Por qué? Porque Schiaparelli no tenía, primero, la capacidad para producir las 40 prendas, ni tampoco sabía cómo iba a hacer las faldas. Pero realmente cumplió y fue un éxito. Esto poco a poco lo que hizo fue entrar en una rueda. Cada vez seguía produciendo más colecciones, vinculada con esos elementos que la hicieron triunfar, ¿no? Esa comodidad, el uso de la lana y el punto, los trampantojos y jugar, por ejemplo, con la anatomía humana. Aparece aquí una chaqueta que, mediante puntadas en blanco, hacía la ilusión de reflejar una caja torácica, que después se materializará en ese Skeleton Dress del que hablaré un poquito más adelante. No vamos a adelantar conceptos tampoco. Irónicamente, empieza a diseñar vestidos, y su primer vestido, que es su vestido más sencillo, es el que más éxito va a tener a nivel comercial. Es un vestido negro ajustado que iba a juego con una chaqueta blanca que tenía 2 tiras en la parte trasera y que se ataba en la parte delantera. Fue tanto el éxito que fue replicado por varios fabricantes, algo con lo que Schiaparelli pues estaba de acuerdo. O sea, no le molestaba que la plagiase. Bueno, no le molestaba dependiendo del momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta misma época lanza un sombrero llamado Mad Cap, que también es replicado por un fabricante estadounidense, y Schiaparelli se coge el cabreo del siglo. Monumental, o sea, literalmente es tal el cabreo que deja de fabricarlo ella directamente y prohíbe a todo distribuidor y productor que venda un sombrero igual. Llegamos con esto a los años 30 y vamos a ver qué son los años de Schiaparelli. Tenemos que tener en cuenta qué sucede en el 29, el crack del 29. Estamos en una sociedad que está en crisis, una sociedad que está pasando por penurias económicas. Y Schiaparelli es esa marca que permite distraerte, que te evade, ¿no?, de esa depresión generalizada. ¿Por qué? Por el uso de colores vivos, por ejemplo, o por el uso de materiales que podríamos decir que son inadecuados para lo que los utilizaba. Por ejemplo, tenemos látex en guantes, tenemos el celofán en bolsos, o incluso el ul, el mítico que tú y yo ponemos, bueno, tú y yo a lo mejor no, pero tu abuela y mi abuela ponen en la mesa, pues lo utilizaba para hacer vestidos con vuelos. Sí que es verdad que es un tejido con mucha estructura, entonces pues puede quedar bien, no lo sé, pero a eso es a lo que vamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en un viaje a Copenhague se inspira en una mujer que llevaba un sombrero hecho con un periódico y decide fabricar un tejido con un estampado de periódico. Será junto al fabricante Colcombet, que era pues uno de sus socios, ¿no?, a la hora de pues producir todas estas ideas locas que tenía, y se va a convertir en un mega éxito este tejido periódico. También, por ejemplo, se inspira en el traje masculino e introduce el traje de chaqueta y pantalón para la mujer como algo elegante también para la noche. En cuanto al color, está muy presente el color en Schiaparelli. Tenemos rojos, tenemos azules, verdes y obviamente el famoso Shocking Pink. El Shocking Pink nace de su colaboración con Jean Clement. Schiaparelli quería un color muy concreto y Jean Clement, que era un artesano especialista en color, era el que iba a conseguir ese color que Schiaparelli estaba pensando. Consigue un rosa, pero no era el rosa que Schiaparelli quería. Y entonces parece ser que añade un poquito de magenta a ese rosa y crea la magia. De repente aparece un rosa fucsia fascinante que deja prendada a Schiaparelli y que se convierte en su color de referencia. Esta disrupción de Schiaparelli llevaba 15 años ya gestándose, llevaba 15 años trabajando, entonces la prensa empieza a hablar de ella. Es tema de conversación en las revistas más importantes. Y esto lo que va a hacer es que obviamente pues tenga mucha clientela. Ese pequeño apartamento en el que creó su primera tienda, Pour l'Sport, empieza a llenarse de clientela. Y lo que hace es que abrir una boutique a pie de calle. A pie de calle, en el número 21 de la Rue Vendôme, abre la primera boutique Schiaparelli, donde las clientas podían entrar, probar, comprar e irse, donde el prêt-à-porter era lo que encontraban, es decir, prendas listas para vestir. Además, el accesorio era muy importante para Schiaparelli. Entonces, en esta misma boutique podían comprarse los zapatos, las gafas, las joyas, los gorros, los guantes, todo lo que fuese necesario para completar
esos looks. A raíz de abrir esta boutique, la figura de Schiaparelli aumenta aún más, ¿no? Esa iconicidad aumenta aún más y entonces en la tienda empieza a presentar diferentes colecciones, empieza a utilizar la tienda como pasarela. A la hora de presentar colecciones Schiaparelli lo tenía en cuenta como un show completo. No eran solo las prendas, era la luz, era el color, era la actuación que presentaban los modelos. Entre sus colecciones tenemos Metamorfosis, primavera-verano del 37, que la destaco porque me recuerda, ¿no? El concepto me recuerda a esa infancia de Schiaparelli. Ella se centra, ¿no?, en la naturaleza, y entonces encontramos insectos, mariposas, que lo que buscaba era representar la transición de lo feo a lo bonito. Otra colección que quiero destacar es la colección Circus, primavera-verano del 38. Es una colección inspirada en el circo, obviamente, y donde ya la puesta en escena te lo deja ver. Tenemos bailarines y acróbatas que se pasean por la boutique para presentar estos diseños. Los diseños, obviamente, inspirados en el circo, donde los pequeños detalles son lo más importante. Tenemos telas bordadas con motivos hípicos, con acróbatas, tenemos botones de metal en el que tenemos acróbatas, pero tenemos algodón de azúcar, tenemos golosinas, tenemos caramelos, todo vinculado con esa esfera del circo. De esta colección salen dos vestidos, tenemos el vestido Skeleton y el vestido Rasgado, que nacen también de las colaboraciones con Dalí, por lo tanto hablaré un poquito más adelante en detalle, ¿no?, de estos vestidos. Tenemos otras colecciones, por ejemplo tenemos la colección Music o tenemos la colección Zodiac. Todas van teniendo este mismo lenguaje de diseño, van adaptando y van presentando mediante bordados, mediante los botones, mediante diversos accesorios, van completando, ¿no?, toda esa esfera dentro de la inspiración de la colección. Por lo tanto, podría decirse que de 1935 a 1939 todo el mundo quería llevar a Schiaparelli. La vinculación de Schiaparelli con el arte es más que conocida. Cuando llega a París después de Nueva York en 1919, entra en contacto con artistas dadaístas. En los años 30 va a entrar con los surrealistas, y entre ellos Dalí, podríamos decir que es su principal colaborador. De esta colaboración salen diversos vestidos. Tenemos, por ejemplo, ese que adelantaba antes, el vestido Skeleton, ¿no? Un vestido que, mediante el uso de guata, lo que se buscaba era crear un relieve formando la columna vertebral, la caja torácica y las tibias. Un vestido que la verdad que fue bastante criticado en el momento, pero que es un vestido de archivo y que ha sido replicado en múltiples ocasiones en las últimas colecciones de la casa. Tenemos el vestido Rasgado. Es un vestido blanco que la tela va con dibujos de Dalí y que da ese símil o ese trampantojo de que está roto el vestido y que deja ver por detrás un color fucsia, podría ser como un desgarro de piel, por ejemplo, y que aquí lo que busca es una contraposición entre el lujo y la pobreza, entre lo bonito y lo feo. Para mí, el más icónico y el que siempre, desde que conozco a Schiaparelli, tengo aquí metido, es el Lobster Dress. Es un vestido blanco que lleva un fajín en color rojo, un color salmón, y una gran langosta que va posicionada en el centro de la falda, dibujada a mano por Dalí, y que yo literalmente tengo tatuada, o sea, yo literalmente tengo una langosta tatuada por este vestido, las cosas como son, y que gracias a que Wallis Simpson lo lució para la revista Vogue, pues fue como cuando se convirtió en ese icono. Y obviamente tenemos también el desk dress. El desk dress estaba inspirado en el escritorio antropomórfico de Dalí. Y lo que tenemos es que todo el frontal del vestido de las chaquetas iban con pequeños bolsillos que tenían una tapeta, y la tapeta hacía el símil de ser un cajón. De hecho, en el centro llevaban tiradores reales de cajones. Dalí es la más importante, pero tenemos a otro muy importante que es Jean Cocteau. Jean Cocteau era un dibujante también coetáneo, del que salieron dos piezas fundamentales. Tenemos por un lado un abrigo entallado elaborado en seda, donde la parte focal es la espalda. La espalda va bordada con dos rostros con los labios rojos, y encima tenemos un buqué de rosas en 3D. Estos dos rostros enfrentados a la vez hacen el trampantojo o la ilusión óptica de ser un jarrón de lo más tradicional. Y otro es esta chaqueta, que ya empezando porque el tejido es muy raro o poco adecuado porque es un tejido de lino.
La chaqueta, el punto focal es en el delantero derecho, porque tenemos bordada esta cabeza femenina, con esa melena rubia que cae por todo el brazo, y la mano que sujeta un pañuelo, que parece ser que era un recurso bastante habitual de los surrealistas, lo de las manos sin cuerpo. Tanto como muchos otros diseñadores, en el momento de fama máximo, van a ser primero una joya codiciada. ¿Por quién? Pues por el viejo Hollywood. Las actrices van a querer vestir de Schiaparelli y así lo harán. Y los estudios van a querer que estos grandes diseñadores diseñen su vestuario. Schiaparelli va a hacer vestuario de varias películas. Tenemos, por ejemplo, Topaz, Every Day is a Holiday o Moulin Rouge de los años 50. Moulin Rouge será la última película en la que participe Schiaparelli, pero no va a participar como directora, ¿no? O como jefa de vestuario, sino que va a ayudar a su amigo Marcel Bertel, que es el diseñador oficial, ¿no?, del vestuario, y que como curiosidad gana un Oscar por mejor vestuario. Schiaparelli no fue ni la primera ni la última que hizo más cosas que diseñar ropa. Se metió en el mundo de los accesorios también, ¿no? Ya desde el principio, para Schiaparelli los accesorios eran muy importantes, porque para ella el arte que presentaba con sus diseños se completaba con estos accesorios. Por lo tanto, vamos a ver cómo ya desde un principio todas las colecciones van con su joya, con su zapato, con su guante, con su gorro, etc. Vamos a ir desgranando un poquito, ¿no?, diferentes tipos de accesorios que fue haciendo. Por ejemplo, en cuanto a joyas, lo que teníamos es que en un primer momento era bisutería pura, y poco a poco fue introduciendo piedras semipreciosas o piedras preciosas. Además, a la hora de inspirarse, le gustaba jugar con la proporción. Por ejemplo, si se inspiraba en la naturaleza, en una abeja o en un insecto, de repente hacía un broche más grande que tu cabeza, para que nos entendamos. En cuanto a los guantes, lo que tenemos es que rompía, ¿no?, con esos tejidos habituales. Ya habíamos comentado esos guantes de látex, y donde creo yo que los más icónicos son estos guantes negros con las uñas pintadas. Tenía un colaborador, el zapatero André Perugia, y donde, de los que yo he visto, ¿no?, el que más me ha gustado o más me ha llamado la atención, eran unos zapatos que tenían la suela ondulada y después tenían varias tiras para atar el zapato al pie y que te permitían jugar con la forma de atar esos zapatos. Y por último, obviamente, los sombreros son los más famosos, ¿no? Ya hemos hablado de ese madcap, pero yo creo que el sombrero zapato es como el más visible. El sombrero zapato se inspira en una foto de Dalí que llevaba un zapato de gala en la cabeza con la puntera en la frente y después el zapato y el tacón para atrás. En un primer momento era un casquete negro con el tacón en rosa fucsia. Parece ser que le gustaba mucho esa contraposición del fucsia o del shocking pink con el negro. Pero tenemos más, tenemos sombreros inspirados en una jaula para pájaros, tenemos sombreros inspirados en el cerebro o incluso en un chuletón. O sea, que Lady Gaga perfectamente podría haber llevado ese sombrero. Claramente también va a incursionar en el mundo del perfume, desde que Poiret en los años 10 había creado sus primeros perfumes. Todos los diseñadores han ido creando sus propias líneas de perfume. En 1928 lanzará S, su primera fragancia, y como buena supersticiosa decide que todos los nombres de sus fragancias van a empezar por S, algo que pues no es posible porque lanza muchísimas fragancias a lo largo de los años. La última de hecho se lanzó en el 99 y la más importante va a ser Shocking. Shocking de 1937 va a impactar sobre todo por su empaque. ¿Por qué? Bueno, pues porque el diseñador del empaque se inspira en el torso de Mae West. Mae West era una actriz que colaboraba mucho con Schiaparelli, pero no podía ir a París para que le tomasen las medidas y le hiciesen los trajes a medida. Entonces lo que hizo fue llevar una escultura de su cuerpo, hecho en yeso, para que pues Schiaparelli pudiese ir probando los diseños en esa escultura. Entonces se inspiraron en ese torso, pero sí que es verdad que le hicieron modificaciones, es decir, ampliaron los hombros y redujeron la cintura, que poco a poco se habían convertido en señas de identidad de los diseños de Schiaparelli. Fue un auténtico éxito, de hecho fue el perfume más vendido en ese momento. A lo largo de los años seguiría lanzando perfumes, como puede ser Snuff del 39, que era un perfume, una fragancia inspirada para el hombre, y que iba dentro de una pipa y la caja hacía el símil de ser una caja de pluma. Estalla la Segunda Guerra Mundial y Schiaparelli intenta seguir trabajando, ¿no?, obviamente con las limitaciones que suponían. Le dicen en muchas ocasiones que se exilie, ella no lo hace hasta que no toman Francia y entonces sí que se va a Nueva York, vuelven a Nueva York y en este tiempo de guerra presenta una colección o su última colección en estos años que será Cash and Carry, que se caracterizaba por querer transmitir comodidad para la mujer.
Como elementos tenemos un tejido que eran tejidos gruesos para proteger del frío y que tenía que ser fácil de poner por si pues tenían que salir corriendo a algún refugio. Con bolsillos grandes para poder meter cosas e ir con las manos libres. Y por ejemplo, hay que destaco uno que me parece muy curioso, que era un mono que tiraban de un hilo y se convertía en un vestido de noche. Tras la guerra, en tiempos de posguerra, Schiaparelli vuelve a París con intención de seguir donde lo había dejado, pero es muy complicado. Primero tenemos un acceso a las telas muy restringido y después no acaba de dar con el clic, no acaba de meterse en la nueva ola. En un primer momento va como a lo seguro y se va a cosas sobrias que no gustan. Después vuelve a la extravagancia y es más criticada aún por estar siendo tan opulenta en tiempos de crisis. Y esto hará que en 1954 presente su última colección, una colección que dista bastante, ¿no?, de esa Schiaparelli de los años 30, donde teníamos hombros muy marcados, cinturas muy ajustadas, muy esbeltas, y tenemos, por ejemplo, pues abrigos en los que no tiene hombro, de hecho el hombro es caído, son como muy anchos, ¿no? Es como todo lo contrario a lo que vino presentando. Que la casa dejase de producir no quiso decir que cerrase, ni mucho menos, sino que siguió facturando gracias a los perfumes que seguían lanzando, ¿no?, o a los accesorios que ya estaban en el mercado. Y Schiaparelli pues se dedicó a vivir, disfrutar de su familia, de su hija y de sus nietas, que como dato no es curioso, bueno, si es un dato curioso, es una fatídica coincidencia. Una de las nietas de Schiaparelli falleció el 11S porque iba en uno de los aviones, como dato. Y el 13 de noviembre de 1973, pues mientras dormía, fallecía en su casa, y iba a decir que nace el icono en ese momento, pero yo creo que no. Porque realmente yo creo que Schiaparelli, por desgracia, falleció en los momentos como más bajos de popularidad, donde no estaba valorada para nada. Y de hecho, hubo que esperar 30 o 40 años a que la casa Schiaparelli sea lo que soy. O sea, hubo muchos intentos de volver a lanzarla. De hecho, por ejemplo, en el 2012 le dedicaron a Schiaparelli la exposición del Met. Pero no sería, yo creo, o sea, para mí, que hasta 2019, cuando Daniel Roseberry fue nombrado director creativo, que no volvió a explotar, ¿no?, la figura de Schiaparelli como mesón y todo ese imaginario que tenía la diseñadora y que sigue muy patente a día de hoy, ¿no? O sea, constantemente hay referencias a todos los diseños que, bueno, que como hemos visto, principalmente se produjeron en los años 30, ¿no? Vemos a día de hoy referencias a esos trajes de Jean Cocteau, al skeleton dress, y cómo el cuerpo humano, tanto en los accesorios, en los zapatos, en los bolsos, sigue estando muy presente, ¿no? Como esa influencia surrealista sigue estando muy presente. A lo mejor sería curioso que la nueva Schiaparelli también intentase vincularse con nuevas tendencias artísticas como actuales, ¿sabes? No sé. Pero bueno, a lo mejor lo está haciendo y yo no me he enterado, que también puede ser. Pero bueno, que si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete, comenta, dale like y todas esas cositas que siempre motivan. Y nos vemos la semana que viene.